Para el aprendizaje invisible, el aprendizaje se da en situaciones de la vida y el aprendizaje más valioso es el que es informal. ¿Qué dice la socioformación? La socioformación trasciende el concepto de aprendizaje y habla de formación integral, explícitamente, sin miedo, sin rodeo. Todavía en el ámbito educativo da temor hablar de formación. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad Complutense de Madrid, después de obtener mi título de doctorado, y que la universidad me llama para hacer un acompañamiento de transformación de una facultad, en un taller comenzamos hablando de formación y de un momento a otro se paran todos los profesores. Profesor Tobón, usted nos va a venir a hablar de formación técnica, es que estamos en educación superior, a lo mejor no se ha contextualizado. A mí me quedó sonando, pero a ver, ¿por qué me están hablando los catedráticos de esta facultad de la Universidad Complutense de Madrid de educación técnica? Si yo vengo a dar un taller sobre estrategias didácticas. Y entonces ya me comienzan a explicar que en su ámbito, o que por ejemplo en lo que es España, muchas veces o la mayoría de veces se trabaja el concepto de formación como formación profesional, como formación técnica. Y que es en el ámbito de la formación profesional que se utiliza ante todo formación. Cuando nosotros comenzamos con esta perspectiva socioformativa, nos extrañamos por la poca teorización que hay sobre el concepto de formación. Y nos extrañamos más cuando estos dos enfoques, que son nuevos, que son recientes, que tienen un gran dinamismo, siguen con el concepto de aprendizaje. Y pasan incluso a plantear que hay aprendizaje en las máquinas. Para la socioformación, esa es una de las grandes diferencias con el conectivismo. Nosotros en la socioformación decimos que una máquina no se forma. Se forman son las personas trabajando de manera colaborativa. Bien. Igualmente, en la socioformación buscamos resolver problemas y a través de la resolución de problemas se da el proceso formativo. Eso casi no se trabaja en el conectivismo ni en el aprendizaje invisible. Pues, revisando la bibliografía existente. Por ejemplo, ¿dónde está la teorización sobre los tipos de problemas y sus complejidades? En el aprendizaje invisible, en el conectivismo. ¿Cómo analizar el proceso de resolución de problemas en una máquina? ¿Dónde está la teoría de los niveles de complejidad para ver cómo una máquina resuelve problemas? ¿Cómo toma decisiones en procesos de caos y de incertidumbre? A mí me gustaría conocer eso. Nosotros en la socioformación todavía no tenemos la solución, pero estamos trabajando en ello. Por lo menos lo asumimos como un problema de desarrollo. Bien, entonces hay varios elementos sobre los cuales establecer las diferenciaciones. Este es uno sobre el concepto de aprendizaje. La socioformación lo plantea de manera radical. Nos vamos por la formación integral, por la teorización explícita sobre la formación integral, sin rodeos, asumiendo las críticas de los investigadores que plantean que abordar el concepto de formación es muy abstracto, es muy amplio. Pues nosotros asumimos esa tarea, porque los maestros hablan de formación todo el tiempo. Miren, hay muchas cosas que hoy día no están sistematizadas en la teoría y los maestros todo el tiempo hablan de ello, y uno de esos elementos es la formación. ¿Por qué a los maestros no se les ha dado una teoría sustentada de la formación cuando es un tema que se habla todo el tiempo? Ahí no tenemos las disputas sobre otras cuestiones, ni las discusiones, ni los debates. Ahí no decimos, no, es que el concepto de formación es del neoliberalismo. Pues bien, en este enfoque sí asumimos esa tarea. Por más difícil y complicado que sea abordar este concepto, pues estamos en el proceso de darle claridad. Y ante todo, de poderle darle fundamentación para que sea aplicado, con el apoyo
y el trabajo de los mismos profesores, porque la socioformación busca construir es a partir de la práctica cotidiana. Bien, con respecto a la didáctica, ya no me voy a quedar mucho en este tema, les invito a leer las memorias y luego también analizarlas. En la didáctica, el conectivismo, pues el conectivismo no tiene estrategias didácticas específicas hasta donde pudimos hacer la revisión conceptual, la revisión documental. Básicamente trabajan estrategias de colaboración y de abordaje de las TIC, el aprendizaje invisible, también estrategias de TIC, trabajo colaborativo y distribuido, de pronto aquí sí manejan esta parte. Abordan también resolución de problemas en algunos contextos, aunque no hay una teoría explícita sobre lo que es problema, sobre sus niveles de complejidad, sobre cómo se toman decisiones, sobre los factores que implica la toma de decisiones, pero bueno, en algunas partes ya han comenzado a plantear este tema. Y la socioformación, ¿qué estrategias plantea? Bueno, en la socioformación, desde hace aproximadamente unos 14 años venimos con una sistematización de la metodología de proyectos formativos, se está aplicando, hay resultados. Aquí por ejemplo en Chihuahua, en este congreso ya hemos visto cómo se está poniendo en acción esta metodología, cómo se está logrando que los estudiantes estén más motivados, que desarrollen mejor las metas educativas, en fin. También otra estrategia es la cartografía conceptual, sobre la cual cada vez pues hay una mayor utilización. Esta estrategia también se creó en el ámbito de la socioformación, con el apoyo de los mismos maestros. Trabajamos también las secuencias didácticas argumentadas. Al final voy a mostrarles un ejemplo de una secuencia didáctica argumentada desde la socioformación. Y bueno, tenemos otras estrategias, el método de cola adaptado, el taller reflexivo, constructivo, los ciclos propedéuticos para transformar el sistema educativo y así sucesivamente. Evaluación, pues igualmente tenemos diferencias. En el conectivismo la evaluación está basada más en la colaboración, en el aprendizaje invisible más es una evaluación no formal con apoyo en las TIC, y en la socioformación se basa en resolver problemas. Eso es lo distintivo. Nosotros en el enfoque socioformativo evaluamos considerando problemas. Ustedes me dirán, profesor Tobón, pero eso no es ninguna innovación. Usted viene aquí a dar una conferencia a tratarnos de vender la idea de que resolver problemas hace parte de un nuevo enfoque. Pues fíjense, yo también me sorprendo. Hay una gran cantidad de conceptos que tenemos los profesores, con los cuales vivimos a diario, que no han sido teorizados, que no han sido objeto de investigaciones sistemáticas. Y este es un concepto. Cuando nosotros compartimos esto con los profesores lo ven como algo propio de su trabajo. Yo rara vez encuentro que un profesor se pare y diga, profesor Tobón, no estoy de acuerdo porque eso no es de la evaluación. Profesor Tobón, en la evaluación no hay que evaluar con problemas. Fíjense, yo casi nunca he visto que un profesor me diga eso. En cambio, yo hablo de competencias, hablo de políticas educativas, hablo de evaluación del desempeño, y ahí sí, las críticas y los debates. Pero cuando nosotros trabajamos estas ideas en el aula con profesores, cuando ponemos esto en práctica, fíjense, los profesores dicen, es que esto es connatural a la labor docente. Esto es característico a lo que tuvimos que haber hecho siempre. La pregunta es, ¿por qué hoy día en Iberoamérica esto casi no hay? ¿Por qué los sistemas, inclusive formales de evaluación que tenemos, no se orientan a problemas? ¿Por qué, por ejemplo, en México todavía Planea sigue más enfocada en contenidos? ¿Por qué, por ejemplo, todavía seguimos con el tema de evaluación de conocimientos, como está la evaluación del desempeño docente en México, que hay un tema de evaluación de conocimientos? Bien. En el enfoque socioformativo nosotros no tenemos ninguna pretensión de que las cosas sean una novedad o de decir las palabras más rebuscadas, como ha sido característico de los enfoques tradicionales. En la socioformación lo que más nos caracteriza es que precisamente lo que es connatural a los profesores sea objeto de investigación formal, sea sistematizado y se socialice para que más profesores apliquen esto.
Y eso es lo que hacemos. Y aquí, por ejemplo, en Chihuahua, cada vez crece más el número de profesores que tienen esta idea, que están seguros de que hay que formar con base en proyectos, de que la evaluación tiene que ser resolviendo problemas, que hay que apostarle a la sociedad del conocimiento. Y esto no está en la teoría, ni escribiendo artículos, ni libros, ni ponencias. Estamos ante experiencias concretas, sistematizadas. En este congreso se han presentado varias experiencias concretas aplicando la socioformación. Y ahí están las experiencias reales, profesores aplicando esto, a los cuales les da mucho sentido trabajar de esta manera. Y quienes dicen, es que yo ponerme a evaluar conocimientos o ponerme a evaluar el saber ser aquí, el saber conocer aquí, el saber convivir allí, no tiene sentido. Porque los saberes no los podemos evaluar de manera separada. Los saberes los tenemos que evaluar es en la actuación. ¿Y actuación ante qué? Ante la resolución de problemas. Tenemos que buscar que los estudiantes aprendan a identificar los problemas, a comprenderlos, a argumentarlos y a plantear soluciones. También en la socioformación hemos desarrollado una teoría de niveles de desempeño, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Esto también lo comenzamos a hacer con el mismo trabajo de profesores que nos decían que las teorías de niveles de desempeño que estaban utilizando eran demasiado abstractas, complicadas, difíciles de llevar a la práctica. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo seguía el modelo de Marzano, de los 6 niveles de desempeño. Y a mí los profesores me decían, profesor Tobán, pero es que vamos a necesitar una maestría, un doctorado para poder aplicar los niveles de Marzano. Con mucha frecuencia yo vi críticas de los profesores en el sentido de que eran planteamientos demasiado abstractos, que si bien es cierto, se pueden aplicar, cuando se trata de hacerlo de manera masiva, a veces es difícil. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con maestros buscando un nuevo modelo, más sencillo, más sintético, más enfocado en la práctica, y ahí lo tenemos, este modelo. Y ustedes pueden ingresar a YouTube, buscan niveles de desempeño de la socioformación, mapas de aprendizaje, y se van a encontrar con más de 200, 300, 350 videos de profesores frente a grupo, evaluando con esta metodología. Diversos blogs, 300, 400, 500 blogs donde se muestran experiencias de profesores frente a grupo que lo han hecho porque están convencidos de esto, porque lo hacen con cariño, con compromiso, con afectividad de lo que están logrando y desean compartir estos logros, sin que nadie les haya dicho que hicieran blogs. Yo mismo me sorprendo cómo cada día crece más el número de blogs donde se comparten experiencias de aplicación de la socioformación. Eso es lo que nosotros queremos en este enfoque. Que sean los profesores los que muestren la aplicación y que no sea solamente, no, es que ya tenemos 2000 artículos indexados en Scopus, claro, muy bien, y todos en el Sistema Nacional de Investigadores y los cuerpos colegiados, y a ver, ¿dónde está la práctica? ¿Quién está aplicando esto? ¿Dónde están los profesores felices, satisfechos? ¿Dónde están los alumnos mejor formados, más comprometidos, con un sólido proyecto ético? ¿Y dónde están ellos? No podemos repetir los errores del pasado con los enfoques y modelos educativos, que primero los construíamos en la teoría y nos quedaban maravillosos, pero luego la dificultad para bajarlos a la práctica. Luego la dificultad para que se comprendan los conceptos básicos. Pues bien, vamos entonces a avanzar igualmente con las metas, pues hay diferencias, pero sin embargo pues tenemos muchos puntos en común. Son 3 enfoques que se consideran una alternativa, están en proceso de desarrollo. Hoy día yo les estoy compartiendo esto, quizás el año entrante ya tengamos nuevos desarrollos, entonces esto ya habrá quedado en el pasado como un mero análisis en un punto del tiempo. Pero aquí estamos. No estoy invitando a que los que están aplicando el conectivismo en las aulas se pasen a la socioformación, ni tampoco a los que son socioconstructivistas que ya dejen de ser socioconstructivistas y sigan la socioformación, no. La socioformación ante todo está pensando para aquellos profesores que necesitan un referente concreto para mejorar su práctica, para aquellos profesores que todavía están apegados a unas prácticas tradicionales, que son muchos en Latinoamérica,
que no han tenido una alternativa real, un acompañamiento sólido. En la socioformación queremos hablarles sobre todo a estos profesores e invitarlos a este camino de ir transformando poco a poco la práctica hacia la sociedad del conocimiento. Bien, división o aplicaciones. Haciendo el análisis documental, vemos que el enfoque socioformativo se aplica en instituciones educativas, en empresas y también en organizaciones sociales, en las tres. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua hay un proyecto de investigación aplicando la socioformación en minas. Entonces, las diferentes estrategias se están poniendo en acción para formar al personal que está trabajando en minas. Y bien, yo sé que esto no se visualiza mucho, pero les quería compartir unos referentes del análisis documental. Este análisis documental lo clasificamos por campos de aplicación de la socioformación. Primer campo, innovación y transformación curricular. Miren, tiene muchas referencias. Es uno de los campos más desarrollados desde el 2002, con diversos autores y también países que le están apostando a este enfoque. Estrategias didácticas, pues también hay varios estudios, todo esto son publicaciones. Docentes y directivos es un campo que apenas se comienza a desarrollar. Evaluación también es un campo que tiene un buen número de publicaciones. Estos son solamente ejemplos. Desde el año 2014 se ha comenzado a desarrollar lo que es el enfoque de la inclusión desde la socioformación. Ya hay algunos artículos en revistas indexadas con investigaciones, sobre todo hechas en Puebla, donde se está aplicando la socioformación. Y hay otros campos que apenas se comienzan a desarrollar, como competencias científicas, políticas educativas, la educación en línea, etc. Esto lo pueden encontrar con más detalle en las memorias. Concretamente, si hacemos una línea del tiempo desde el 2002 hasta el 2015, pues vemos que entre los años 2002 y 2009 primó el desarrollo de planes y programas, porque estábamos con ese reto, generar bases para las reformas educativas, a nivel de educación básica, educación media, educación superior en diferentes países de Iberoamérica. Entonces creció bastante esta área, junto con la didáctica. Después se comenzó a desarrollar el apoyo a instituciones desde la socioformación, las políticas para el cambio, y pues recientemente estamos en estos ámbitos. El tamaño de esta figura representa un poco el número de publicaciones. Entonces lo que más tiene publicaciones hasta ahora es esto. Bien. Y la valoración o evaluación. Bien, vinculación. La socioformación se relaciona con el pensamiento complejo. Esa es la base epistemológica de este enfoque. Con muchísima frecuencia nosotros hemos valorado las contribuciones del profesor Morín concretamente. Él fue y es una inspiración para esto, como también lo es una inspiración para el conectivismo. Entonces es algo que se comparte con el conectivismo. En el conectivismo también se sigue la complejidad y la teoría del caos. Nosotros asumimos el pensamiento complejo, donde comenzamos las investigaciones. Luego también fue una invitación que el mismo profesor Morán nos hizo a varios investigadores de Latinoamérica para dejar de hablar tanto de pensamiento complejo y comenzar a aplicarlo en las aulas. Y bueno, pues aquí estamos haciendo un poco la tarea en esta línea. Cuando hablamos de pensamiento complejo, nos referimos a que hay que articular los saberes, que no podemos evaluar cada saber por separado, y que esto lo tenemos que hacer con base en la actuación integral, buscando metas compartidas, con estrategias flexibles, abiertas, sencillas. Ese es un término que poco gusta al mundo académico cuando se habla de complejidad, la sencillez. Bastante olvidado en el pensamiento complejo. Porque a toda hora relacionamos el pensamiento complejo con lo complicado, con lo caótico, con la incertidumbre, con lo más difícil. Y nos olvidamos que el pensamiento complejo también es una apuesta a buscar la sencillez, lo pragmático, lo que es intuitivo. Los latinoamericanos hoy día nos estamos complicando demasiado la vida en la educación. Nos dedicamos a desarrollar teorías y metodologías que en vez de facilitar la labor del docente, la complican. Muchas veces los ministerios de educación tampoco ayudan,
porque en vez de dar soluciones, agregan más problemas y dificultades. Y yo creo que hoy día este es un buen elemento, buscar la sencillez en las propuestas. En el enfoque socioformativo tenemos este compromiso con buscar la sencillez. No nos importa que nos critiquen, de que le falta rigor metodológico, que le faltan componentes, si esto le ayuda más a un profesor y a los estudiantes. Trabajamos en el afrontamiento de la incertidumbre, en la asunción del cambio. Vamos ahora con la metodología, ya para ir finalizando. Metodología, la pregunta clave es: ¿cuáles son los elementos mínimos a nivel metodológico que caracterizan la socioformación? Revisando la documentación, hasta el momento donde más hay acuerdo es en esto, que tengamos los siguientes 6 ejes, en diferente orden, sin establecer cuál va primero y cuál va después, y tampoco sin establecer relaciones de causalidad, porque a veces no se presentan de diversa manera. Entonces, hasta el momento podemos decir que en la socioformación, cuando se trata de apoyar a los estudiantes para que se formen en su proyecto ético de vida, en su proceso de emprendimiento, en la colaboración, en la gestión y co-creación del saber, y que esto les permita resolver problemas, abordamos estos puntos. Primero, visión compartida. ¿Cuáles son las metas que compartimos para lograr? Yo como profesor puedo tener unas metas, pero ¿serán estas mismas metas las que tienen mis estudiantes? ¿Serán estas mismas metas las que comparten en la familia, los padres? En la socioformación le damos mucha importancia a buscar 1 o 2 metas puntuales y que haya acuerdo sobre esas metas para orientar el proceso formativo. Nos parece que tener muchas metas complica la labor educativa, y ese es un grave error hoy día en las reformas educativas en Iberoamérica, porque cada vez la reforma consiste en agregarle más metas y nos olvidamos en que lo más importante es aplicar lo que ya tenemos y hacerlo más sintético. Segundo, diagnóstico. En la socioformación siempre partimos de un diagnóstico de la comunidad, de un diagnóstico de la institución educativa, de un diagnóstico del grupo con el cual estamos trabajando. Claro, ustedes dirán, pero eso no es ninguna innovación. Claro, eso no es ninguna innovación. Pero sobre eso, que los profesores vemos como algo connatural a nuestra tarea, casi no hay una metodología sistematizada. Casi no hay artículos en revistas indexadas. Hoy día en México, miles y miles de profesores están haciendo diagnóstico por el tema de la evaluación del desempeño. Pero yo les pregunto muchas veces a los profesores, ustedes apenas están haciendo evaluación del desempeño, pero ¿no se supone que para llevar a cabo el proceso formativo tenemos que saber con qué comunidad estamos trabajando, cómo es nuestra institución y cómo es nuestro grupo? Eso no tiene nada que ver con competencias, eso es un proceso fundamental de lo que es la labor docente. Y entonces, ¿qué busca la socioformación? Sistematizar cómo hacer un estudio de la comunidad desde el punto de vista de la formación, cómo hacer un diagnóstico de la institución, cómo hacer un diagnóstico del grupo, pero de manera práctica, con instrumentos sencillos. Problemas del contexto. En toda metodología socioformativa abordamos problemas del contexto, clasificándolos, estableciendo niveles de complejidad. En todo proyecto que hacemos ya me adelanté, hacemos procesos de gestión del conocimiento a través de diversas fuentes, aplicando las TIC. Implementamos el trabajo colaborativo con roles, entonces hay una metodología que abordan los tipos de roles de acuerdo con los problemas. Y por último, pues trabajamos la socialización, compartir lo que hacemos,
que los estudiantes compartan sus productos con la familia, con la comunidad, y que el mismo proceso de compartir sea a la vez un proceso formativo del individuo, pero también de su grupo familiar y de la sociedad. Entonces son 6 elementos mínimos. Ahora bien, ya hay diferencias entre las diversas líneas de investigación en este campo, entre autores, como en cualquier enfoque o modelo. Pero yo creo que en esto mínimo hay un cierto acuerdo que hay que ir consolidando. Entonces, con esto vamos al último eje, 8, ejemplificación. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo de cómo aplicamos estos 6 componentes: visión compartida, diagnóstico, problemas del contexto, socialización, trabajo colaborativo y gestión del conocimiento, que no siguen un orden. Y el ejemplo, entonces pasamos a la ejemplificación, es una secuencia didáctica argumental, que yo creo que es muy pertinente en el día de hoy, en estos momentos en México, porque miles y miles de profesores han estado planificando una secuencia didáctica argumental, y es un componente esencial en la evaluación del desempeño de parte del INE. La pregunta concreta es: ¿cómo se elabora una secuencia didáctica argumentada desde el enfoque socioformativo? Pues aplicando los ejes anteriores, los 6 componentes anteriores. Y entonces eso nos da lo siguiente. Primero, la secuencia didáctica tiene una visión compartida. ¿Qué es una visión compartida, una secuencia didáctica? Que las metas son compartidas con los estudiantes y con la familia. Y son metas establecidas desde el currículo de base. Entonces, si yo elaboro una secuencia didáctica en educación básica, mis metas compartidas son los aprendizajes esperados que están en el Acuerdo 592, aquí en México, junto con los estándares curriculares y las competencias. Pero yo tengo que asegurarme que estos aprendizajes esperados, estándares curriculares y competencias también sean entendidos por los estudiantes. Y su significado sea abordado por las familias. Eso es una visión compartida. Segundo, diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico de la comunidad, de la institución educativa y del grupo con el cual estamos trabajando. Pero miren, no se trata de hacer un diagnóstico de todos los factores. Yo me encontré con esa dificultad, o me he encontrado con esa dificultad como desde junio aquí en México, porque veo a los profesores haciendo diagnósticos de todos los elementos de la comunidad, de la institución y del grupo. Y al momento de planear las actividades de aprendizaje, les ha sido súper difícil. Pues claro, si yo hago un diagnóstico de todos los elementos socioculturales, económicos, políticos, de movilidad, y luego tengo que trabajar los fraccionarios, ¿cómo le hago? O tengo que trabajar el número pi, ¿cómo le hago? Tengo que trabajar la integración, ¿cómo le hago? No, hay que hacer un diagnóstico de la comunidad, de la institución y del grupo acorde con la visión compartida que tengo, es decir, acorde con los aprendizajes esperados, competencias y estándares curriculares. Entonces, no voy a hacer un diagnóstico de todo lo que me encuentro en la comunidad, voy a hacer un diagnóstico de los factores sustanciales que hay en la comunidad que tengo que retomar para llevar a cabo esta secuencia didáctica. Y lo mismo de la institución. No voy a hacer un diagnóstico de la arquitectura de la institución si no lo necesito para lograr los aprendizajes esperados en educación básica o lograr los estándares, o lograr los desempeños en educación media superior o los resultados de aprendizaje en educación superior. Y lo mismo con respecto al grupo. Yo tengo que hacer un diagnóstico del grupo acorde con las actividades que voy a desarrollar. Problema y vinculación. Tengo que determinar un problema que sea relevante, que esté acorde con la visión compartida, es decir, con las metas que vamos a lograr. Este problema puede ser muy sencillo, puede ser altamente complejo. El problema lo puede plantear el docente en la socioformación, pero también lo pueden plantear los estudiantes. Puede ser propuesto por las familias, puede ser sugerido por otros colegas docentes, puede
venir en el libro de texto, ¿por qué no? Puede ser planteado en un video en YouTube que nos interesó y que se lo compartimos a los estudiantes y lo vemos viable para ser abordado. Pero ante todo se busca que sean los problemas que nos estén afectando en el día a día, en la institución educativa, en la comunidad, en nuestra vivencia. Son esos problemas los que tienen prioridad en el enfoque socioformativo y que llevamos a la secuencia didáctica. Entonces estructuramos aquí el problema y con base en ese problema hacemos una articulación de asignaturas. No pretendemos articular todas las asignaturas del semestre, no, que ese también es un error que se tiene con frecuencia en las instituciones. Yo veo a profesores muy estresados porque les exigen que tienen que articular todas las asignaturas del semestre en un bloque, en una secuencia didáctica. Lo acabamos de vivir ahora con la planeación de la secuencia didáctica. Muchos profesores me escribían: profesor Tobón, yo tengo que lograr este aprendizaje esperado, ¿cómo integro todas las asignaturas? Porque me lo están pidiendo, para que pueda hacer un proyecto integrador. No, en el enfoque socioformativo lo que decimos es que hay que buscar la vinculación, hay que buscar la transversalidad, pero hasta donde sea factible. No hay que buscar una transversalidad desde lo mecánico para que nos digan: es que usted sí es muy buen profesor, usted sí tiene mucha capacitación, usted sí tiene mucha rigurosidad, usted sí le están aprovechando los diplomados, vea usted cómo logró articular todas las asignaturas. No, es que los profesores no estamos para que nos digan que somos buenos. Los profesores estamos es para tener impacto en nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes realmente logren las metas que tienen. Y los investigadores tenemos ese compromiso de buscar fortalecer los conceptos y las metodologías que les ayuden a los profesores. Entonces, por eso es que los investigadores tenemos que estar también con nuestros propios grupos, tenemos que tener estudiantes, tenemos que recorrer las aulas, tenemos que ir a lo rural, tenemos que trabajar en la selva, contextualizarnos, tenemos que dejar los escritorios, las facultades y salir, conocer el mundo. Ese es un error típico de los investigadores en Latinoamérica y en Iberoamérica. Muchas veces hemos estado tras un escritorio construyendo las teorías, haciendo los artículos. ¿Y los profesores qué? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? Por ejemplo, ¿dónde estamos desarrollando modelos sencillos para los profesores? Esa es una demanda cotidiana. Luego vienen las actividades y la evaluación. Entonces aquí en las actividades buscamos que sean actividades concatenadas de acuerdo con las metas. Estas actividades pueden durar poco o pueden durar mucho de acuerdo con el problema. Y por último, pues hay que argumentar, como su nombre lo dice. Una secuencia didáctica argumentada tiene un proceso de explicación. ¿Qué hay que argumentar? Esa es otra buena pregunta. ¿Qué hay que argumentar? Mínimamente en el enfoque socioformativo decimos que hay que argumentar ¿por qué se siguió una determinada estrategia didáctica y por qué no otra? ¿Por qué se sugiere evaluar con unos instrumentos y no con otros? También hay que argumentar cómo tuvimos en cuenta el diagnóstico de la comunidad, de la institución y del grupo. A mí eso sí me parece relevante. ¿Cómo lo logramos hacer en las actividades? Bien, entonces, este es el planteamiento de la secuencia didáctica. Les invito a que revisen las memorias donde se describe con detalle lo que es una secuencia didáctica desde el enfoque socioformativo construida con las contribuciones de muchos profesores aquí en México a lo largo de varios años, donde hemos estado trabajando de manera colaborativa también varios investigadores, como el doctor Julio Pimienta, que aquí está. Gracias por acompañarme en este proceso. Bien. Formatos, hay muchos. Yo creo que los formatos tienen que ser asumidos con flexibilidad. Aquí hay un formato que se puede utilizar, tenemos otros libros donde hay otros formatos. Lo más importante es llegar a un formato con el cual nos identifiquemos y que sea flexible, que sea sencillo, que hasta en una página uno pueda hacer una planeación. Que no tengamos que tener 15 o 20 planillas para poder decir: aquí está mi planeación.
Incluso que podamos hacer planeaciones gráficas con mapas mentales, con mapas conceptuales. Esa es la otra línea que hay que comenzar a desarrollar. Miren, por ejemplo, a mí me encanta planear mis secuencias didácticas así, de manera gráfica. Y a mí cuando me dicen, profesor Tobón, es que eso no es riguroso, es que eso no es científico. Usted siendo un investigador, ¿por qué se pone a hacer dibujos? A mí me lo han dicho, incluso cuando he trabajado en universidades, que por qué yo planifico mis secuencias didácticas así. Y yo digo, pero a ver, si hablamos de que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje, ¿por qué a los profesores no los reconocen también que tenemos estilos de enseñanza, que también tenemos nuestros propios estilos de aprendizaje? Y así como hay profesores que son bien conceptuales, que las cosas tienen que ser bien analíticas, que mientras más planeación haya en una secuencia trabajan mejor, pues yo creo que también habemos profesores que mientras más sencillas sean las cosas, que con solo graficar la idea podemos trabajar y sacar los estudiantes adelante. Y yo creo que eso lo podríamos seguir, porque muchas veces lo que hacemos es completar formatos, entregárselos al supervisor y seguir con nuestra práctica, sin ningún cambio. Entonces yo, por ejemplo, planifico mis secuencias didácticas con una V o con una X, así como está aquí, y entonces pues arriba le coloco el título. Este es un ejemplo de una secuencia didáctica que me compartió un profesor. Proyecto, promoción de la convivencia familiar, secundaria, grado 1, español 1. Tenemos estos aprendizajes esperados que son la meta compartida. Están en el bloque, están en el bloque 2, creo, de español 1. Hay una vinculación con matemáticas, inglés y tecnología, matemáticas 1, inglés 1 y tecnología 1. Y el problema es el siguiente, necesidad. Así planteamos nosotros los problemas. Se han descrito problemas de convivencia familiar por parte de los estudiantes, meta. Implementar acciones para diagnosticar y prevenir problemas de convivencia familiar. Estos son los tipos de problemas a los cuales nosotros les damos prioridad en el enfoque socioformativo. Obviamente, a veces hay aprendizajes muy abstractos que requieren otro tipo de problemas, incluso inventar los problemas, incluso abordar problemas del futuro, y lo hacemos. Pero para lo que es la educación básica, en la mayoría de los casos podemos trabajar problemas de esta naturaleza. Bien, aquí tengo las evidencias, es decir, los productos que van a demostrar el logro de estos aprendizajes esperados, el proceso de evaluación a través del portafolio, la autoevaluación, la coevaluación, y vengo con mis actividades sencillas. Digo que voy a lograr que primero mis estudiantes comprendan estos aprendizajes esperados, lo mismo que su familia. Luego hago un diagnóstico de los saberes previos con preguntas y un mapa mental. Después busco que ellos construyan los conceptos básicos a través de la cartografía conceptual, que también se aplica como técnica, estrategia didáctica. Después con mis estudiantes hacemos un diagnóstico del problema, planteamos un informe escrito para ir respondiendo a esos aprendizajes esperados de español, sobre informes escritos. También un informe verbal u oral para responder a esto, aplicando las TIC, y aquí hay otro aprendizaje esperado sobre las TIC. Luego los estudiantes aplican una acción para resolver este problema en su contexto y elaboran un informe escrito, y al tiempo van haciendo un resumen de este informe en inglés y vamos respondiendo a aprendizajes esperados de inglés. Luego socializan los productos, que son estos, que se logran aquí, y estos productos pues se van evaluando desde el inicio con rúbricas, donde integramos los niveles de desempeño. Entonces aquí por ejemplo tenemos una rúbrica sencilla para la evidencia 4, informe de una acción implementada para promover la convivencia. Nosotros hacemos los instrumentos buscando siempre el diagnóstico, pero también la mejora. ¿Qué hay que hacer para que un estudiante, si está en este nivel, pase a este, no quedarnos solamente con un diagnóstico? Bueno, así tenemos otros instrumentos. Conclusiones. Estamos hablando de una alternativa, de un enfoque. No nos oponemos a ningún otro enfoque. Buscamos ante todo que esto les sirva a los profesores en su desempeño, en su identidad. Creemos que hay suficientes elementos para decir que estamos ante un enfoque que se ha comenzado a desarrollar en Iberoamérica, con comunidades de investigación, con equipos, con cuerpos colegiados, con artículos en revistas indexadas, más de 50 libros, creación de líneas de investigación en diferentes países, incluyendo México, renovación del concepto de formación, más que aprendizaje,
nuevas actitudes frente al currículo, más sencillez, ese es un compromiso que tenemos, trabajar más con ejemplos, de lo sencillo a lo complejo, aplicación desde el inicio, cambio con base en la colaboración, renovación del concepto de evaluación, hablamos más de valoración como un proceso formativo, como un proceso que implica a los otros. Y pues tenemos unas recomendaciones, y esto es para ustedes. Necesitamos todavía crear más líneas de investigación, llegarles a más profesores que no tienen un enfoque y que muchas veces no quieren tener enfoque ni modelos educativos, ni saber nada de didáctica ni de evaluación. Esa es nuestra prioridad hoy día. Nuestra prioridad no es que los profesores que están trabajando desde el socioconstructivismo se pasen a la socioformación. Fortalecer el estudio del impacto de la socioformación en la mejora de la calidad. Ya hemos comenzado desde el 2014, hay artículos en revistas indexadas que muestran el impacto a través de estudios correlacionales y cuasi experimentales. Se ha podido determinar que el enfoque socioformativo disminuye la deserción, aumenta la motivación, mejora el desempeño académico. Ya se están haciendo estudios, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en algunos programas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y así sucede, en varias normales, en la normal de aquí en algunas normales de aquí de Chihuahua, en varias normales de Guanajuato, de Guadalajara. Muy bien, entonces yo les invito pues a que revisemos las memorias, estamos abiertos a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muy interesante y muy completa la exposición que nos ha hecho del enfoque socioformativo, en donde podemos ver que el planteamiento que nos hace es precisamente cómo formar integralmente a las personas en un contexto real, con personas reales, atendiendo el proyecto ético de vida. Y bueno, damos el espacio a todos ustedes que son los participantes y les pedimos, por ahí están las edecanes que les van a pasar rápidamente unos papelitos para que ustedes por ahí nos puedan manifestar las interrogantes, las preguntas, los comentarios que ustedes tengan, que con mucho gusto se lo haremos llegar al doctor Sergio Tobón. Él nos ha pedido que sea por escrito, porque nosotros quienes estamos en la socioformación seguimos haciendo un análisis con todas las participaciones de ustedes. Entonces sí es muy interesante porque nos los vamos a quedar. Entonces les damos tiempo para que por ahí rápidamente hagan sus planteamientos y nos los hagan llegar a esta mesa. Yo tengo un planteamiento, doctor Tobón, que me gustaría hacerlo en lo que nos llegan los demás comentarios o preguntas. Cuando usted inició su exposición, me llama la atención cuando dice que estamos ahorita en la sociedad de la información, pero que para transitar a la sociedad del conocimiento es necesario transformar los sistemas educativos. ¿A qué se refiere usted con eso? Sí, muy bien. La sociedad del conocimiento no se da de manera automática. No se da por prender la televisión o tener una computadora. La sociedad del conocimiento requiere de un proceso de mediación explícito del maestro, que mínimamente tenga en cuenta el proceso de trabajo colaborativo, pero un proceso de trabajo colaborativo con base en roles, que marque una diferencia frente a lo que es simplemente un trabajo en masa, un trabajo grupal, un trabajo colaborativo con seguimiento, donde todos los integrantes contribuyan al logro de una meta, donde las personas se apoyen entre sí para resolver un problema. Y luego se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un medio
para resolver problemas, no como el fin en sí mismo. Entonces necesitamos transformar el sistema educativo para ir incorporando progresivamente estos elementos, para que en el currículo estén los problemas. Porque, por ejemplo, si siendo un concepto tan central los problemas, no están en las reformas educativas a nivel de Iberoamérica. Eso es una buena pregunta en investigación. No está en la reforma educativa en este momento que se hace en Colombia, no está en la reforma educativa del Perú. No hay problemas en el acuerdo 592. Y los que habían antes se quitaron porque recuerdan que eran los temas transversales a manera de problemas. Esa es una buena pregunta y ese es un concepto fundamental para poder vivir en la sociedad del conocimiento. Entonces necesitamos ir incorporando progresivamente estos elementos en las reformas curriculares: el trabajo con problemas, el trabajo con proyectos, la colaboración, la evaluación formativa, pero como cultura. Porque si nosotros decimos que los profesores tienen que hacer evaluación formativa, todo el sistema debería ser formativo en su evaluación. Y entonces la evaluación de los profesores tendría que tener ese componente formativo, la evaluación de directivos tendría que tener un componente formativo, la evaluación de los políticos tendría que también tener un componente formativo, por supuesto. Muy bien, vamos aquí a estar integrando. Viene primeramente un comentario, dice: felicitaciones, doctor Tobón. ¿En qué parte de la planeación se integra la aplicación de estrategias metacognitivas? ¿Y cómo? Bien. Sí. Bien, la parte de las estrategias metacognitivas se integra en la planeación desde el inicio. Por ejemplo, desde que se están acordando las metas que se van a lograr en la secuencia didáctica. El profesor tiene que ver si los estudiantes sí están comprendiendo qué son las metas, qué son los aprendizajes esperados. Entonces le puede plantear preguntas para que reflexione. O cómo se han logrado estas metas en las planeaciones anteriores, qué aprendizajes se han tenido, qué es lo que hay que mejorar de acuerdo con la experiencia que ellos ya tienen. Ahí estamos haciendo metacognición. Luego, en el análisis de saberes previos, hay metacognición. Luego, cuando se están construyendo los conceptos claves en la parte de la gestión del conocimiento, hay metacognición, porque el estudiante necesita tener claridad qué sabe y qué le falta saber, y qué errores debe prevenir en la construcción del conocimiento. Luego, hay metacognición en la aplicación, porque los instrumentos que se elaboran tienen el componente de la reflexión. Dicen: determine qué logros tiene en esta evidencia, pero luego, ¿qué acciones hay que implementar para mejorar? Eso es metacognición. Hay metacognición en el proceso de socialización, cuando estamos compartiendo los productos con la familia, con la comunidad, con los pares, porque eso nos ayuda a tomar conciencia de qué hemos aprendido, qué nos falta por aprender, con qué nos comprometemos para seguir mejorando. Entonces, la metacognición es transversal a todas las actividades, desde el inicio hasta el final. Muy bien. ¿Podría, por favor, ampliar la explicación sobre la forma de estructurar la secuencia didáctica en cuanto a la lógica que se sigue en la ubicación de los elementos y también esto que se relaciona a un proyecto socioformativo, de cuántos integrantes requiere? Muy bien, hay muchas maneras de estructurar una secuencia didáctica argumentada. Yo ya lo planteé, incluso cuando mostré aquí un formato dije, así como este podemos hacer infinidad de formatos que son viables, que son pertinentes. No debemos asumir la planeación con un formato rígido o establecer un único formato para un país o para un estado. En los últimos meses yo he visto un poco esa tendencia aquí en México, en algunos estados, de buscar un formato para que todos planifiquen las secuencias didácticas de una misma manera. Yo creo que no hay que llegar a eso. Lo más importante es que el maestro tenga claridad de cuáles son los componentes mínimos que requiere para que esa planeación realmente asegure la formación integral. Y el orden de los elementos puede variar, o incluso los mismos elementos. En un determinado caso podemos hacer una desagregación, y entonces la secuencia didáctica tener muchas partes. En otros casos la secuencia didáctica puede ser muy sintética, muy global.
Por consiguiente, yo no me atrevería a sugerir un determinado procedimiento para hacer la secuencia didáctica, simplemente plantear que hay alternativas. Lo que sí sugiere el enfoque socioformativo es que mínimamente hay que abordar una visión compartida, hay que hacer un diagnóstico, hay que trabajar un problema y hay que tener unas actividades que aseguren la formación integral y el logro de las metas que se han propuesto, junto con su evaluación. Muy bien. Eso está relacionado con lo que es el enfoque socioformativo. Dice, ¿por qué en el planteamiento de la socioformación no hay un origen epistémico y conceptual? ¿Cómo integrar la propuesta ética de la educación en la dinámica, como, no sé, motora integral de la socioformación? ¿Qué beneficios o ventajas traería a los sistemas educativos iberoamericanos si se trabajara con la socioformación y que a los sujetos en formación, en caso de formar en esta perspectiva? ¿Y en cuál de sus libros se encuentra explicando el enfoque socioformativo que nos planteó? Bueno, con respecto a los proyectos formativos son una forma de abordar las secuencias didácticas. No es que los proyectos formativos sean una metodología y las secuencias didácticas argumentadas otra. No, yo puedo hacer una secuencia didáctica argumentada con la metodología de proyectos formativos, como también puedo hacer una secuencia didáctica argumentada con la metodología del aprendizaje basado en problemas, con la metodología de los mapas mentales, con la metodología de casos, los sociodramas. Puedo articular diversas estrategias didácticas. Ahora bien, con respecto a la parte epistemológica, pues me alegra mucho esta pregunta, porque eso quiere decir que no me detuve mucho en el análisis de la epistemología, que a veces es un error que tenemos en este tipo de cosas. En el enfoque socioformativo nos ascribimos al pensamiento complejo. Esa es nuestra base epistemológica. Es más, comenzamos a trabajar en la línea de la socioformación fue precisamente a partir del encuentro con el profesor Edgar Morin, cuya invitación fue a dejar de teorizar el pensamiento complejo y a ponerlo en práctica, en proyectos. Yo creo que en la socioformación estamos siguiendo la invitación del profesor Morin desde finales de los años 90. En el enfoque socioformativo aplicamos los diferentes elementos del pensamiento complejo. Primero, el pensamiento complejo habla de articulación de saberes. Nosotros en el enfoque socioformativo articulamos los saberes. Buscamos valorar los saberes con base en las actuaciones ante problemas, sin estar separando el saber ser, el saber conocer, el saber convivir, porque eso es fragmentación. En el enfoque socioformativo somos flexibles, tenemos diferentes alternativas. Eso es parte del pensamiento complejo. En el enfoque socioformativo asumimos el cambio, asumimos que las ideas son momentáneas. Y yo creo que en esta línea hemos sido ejemplo de ello, y hacia el futuro tendremos muchos más cambios en los planteamientos con base en las aplicaciones de los maestros. ¿Qué beneficios tiene el enfoque socioformativo? Primero, que le apuesta sin rodeos a la formación integral. Busca la sencillez, sin dejar de lado la rigurosidad. El enfoque socioformativo dice que hay que determinar unos ejes claves que aseguren la formación integral. Mas, sin embargo, el enfoque socioformativo no está diciendo, pues, a ver, dejemos componentes de lado y solamente abordemos esto. Eso es fragmentación, eso es reduccionismo. No, el enfoque socioformativo no dice solamente concentrémonos en esta variable para que hagamos esto bien simple. No, el enfoque socioformativo dice, a ver, de todos estos elementos que tenemos para orientar el proceso de formación, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo indispensable? Entonces, dejemos eso indispensable en los planes y programas de estudio. Miren, si aplicásemos eso, los planes y programas de estudio a nivel de Iberoamérica se reducirían, yo creo que en un 70%, porque tenemos una gran cantidad de elementos innecesarios que no superan la prueba en lo indispensable.
Por ejemplo, aquí en México, y lo mismo en Colombia, se habla de competencias. Ah, qué bien, competencias. Pero es que luego nos dicen competencias disciplinarias, competencias básicas, competencias específicas. Luego nos desagregan las competencias, unidades de competencia. Y como si no fuera poco, luego nos dicen los elementos de competencia. Y después los aprendizajes esperados, los estándares curriculares. Y entonces tenemos una gran cantidad de términos que complican la labor docente. Y luego queremos que los profesores apliquen todo esto en el aula. El enfoque socioformativo tendría un gran beneficio para darle seriedad a las reformas educativas. Para que una reforma educativa no se haga agregando todo lo que consideren los políticos, los directivos, los investigadores como importante, sino que una reforma educativa se haga con lo indispensable, con lo fundamental, con flexibilidad, dándole un valor al maestro, confiando en los maestros. Si verdaderamente confiáramos en los profesores, no tendríamos por qué estarles diciendo todo lo que tienen que enseñar, todo lo que tienen que evaluar. Cuando confiemos en los profesores a nivel de Iberoamérica, estoy seguro que se le dará más valor al enfoque socioformativo, porque veremos que muchas de las cosas que hoy día tenemos son innecesarias. Y hablo también de mi país, Colombia, que también todavía tiene una gran cantidad de conceptos innecesarios en el currículum. Muy bien. Ya no nos dio el tiempo para dar respuesta a las otras preguntas, pero el doctor se queda con ellas. Nos hablaban de la evaluación, de la participación de los padres y de cómo la socioformación se relaciona con los aspectos cognitivos. Yo, antes de dar por terminada la sesión, quiero dar la palabra a los organizadores para que ellos cierren este espacio. De antemano, muchísimas gracias por toda su atención. Gracias, doctor Sergio. Agradecemos desde luego la participación del doctor Tobón y hacemos entrega de su reconocimiento, que es la Par León. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa otorga el presente constancia al doctor Sergio Tobón por haber participado en la conferencia magistral La Socioformación, Avances y Retos en la Sociedad del Conocimiento, 13º Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizado del 16 al 20 de noviembre del 2015. Igualmente le hacemos una entrega de las cosas de aquí de Chihuahua, de la región.